Mi vida. Ese es el resumen más concreto que puedo hacer. Es el proyecto de mi vida. Yo he venido haciendo una carrera profesional en empresas muy grandes, multinacionales, y te quedas un poco vacío porque realmente no te sientes parte de un proyecto. Y la verdad que Pack Benefit me cautivó desde antes de entrar, cuando estábamos explorando la posibilidad de entrar. Y desde luego estos últimos años con mucho sufrimiento han sido extraordinarios. El producto es la estrella de Pack Benefit, es la esencia de Pack Benefit, y lo ha ido empujando el equipo que hemos formado. El potencial que se vio entonces, estamos hablando de un producto ecológico, sostenible, para sustituir ciertos materiales que hoy por hoy, si están en cuestión, estamos hablando que en 2013 no estaban encima de la mesa. Entonces hay mucho de visionario o pionero en un mundo de sustitución del plástico, y en toda esta trayectoria lo que hemos hecho es que esa idea, ese concepto, ese proyecto sea una realidad y que sea mundialmente aceptada y reconocida, lo cual es un exitazo para parte de todos nosotros. Mira, lo más particular de toda nuestra vida profesional dentro de Pack Benefit ha sido entrar en un proyecto con un producto extraordinario, pero que el mercado no te lo estaba pidiendo. No existía mercado, no existían clientes que buscaban la necesidad de un producto como el nuestro, un bioenvase, no se estaba poniendo en cuestión todavía la sostenibilidad, la reciclabilidad, como lo estamos viviendo hoy. Entonces, estos últimos 5 años hemos podido crear un mercado. O sea, es muy fácil entrar o innovar o ser emprendedor sabiendo cuáles son tus potenciales clientes, tu potencial mercado. En este caso no hemos tenido esa suerte y lo hemos tenido que crear a lo largo de estos últimos años, lo cual lo hace incluso lo hace más divertido. Se crea por dos razones. La creación motiva y el crear te ilusiona, y estar continuamente desarrollando cosas nuevas, estás viendo que lo que hace sigue evolucionando. Eso crea muchísimas ideas, muchísimo lo que se llama I+D+I, y eso se traslada en todas las personas que conformamos Pack Benefit. Y después los clientes eso lo aprecian mucho, porque están viendo que es un producto que ha ido evolucionando, sigue evolucionando, y que cualquier cosa que nos piden, al cabo del tiempo se convierte en una realidad. Y eso evidentemente también conlleva, por la primera parte, muchísimo trabajo para que esa idea se materialice en una realidad. Entonces, todo lo que un cliente te sugiere o te pide se transforma en un proyecto que no dejamos de ser una pyme. Hemos pasado de ser una empresa muy pequeñita, con financiación evidentemente de pyme, con un equipo pequeño como de pyme, y hemos ido evolucionando y hemos ido creciendo gracias a poder seguir desarrollando el producto y que el cliente siga pidiéndonos cosas, nos siga exigiendo. Y la exigencia, ya no solamente los clientes del mercado y nosotros mismos, hace lo que nos ilusiona todos los días. Bueno, nosotros hemos tenido que siempre ir creciendo y, como os he dicho, creando ese mercado. Y siempre vamos a ser muy pequeños. Somos una empresa muy pequeñita, con una capacidad de fabricación de bandejas de alimentación muy reducida comparado con lo inmenso que puede ser el mercado, y a medida que vamos creciendo creamos más llamada del mercado para demandar más volumen, más cantidades de compra. Y llegamos a un momento en el cual no podemos dar cabida a toda la demanda del mercado. Y vamos despertando más mercado y vamos creando más mercado. Y por lo tanto, la estrategia empresarial parte con, primero, aumentar nuestra capacidad productiva, que no deja de ser, es poner más máquinas lo más cerca de nuestros clientes para poder responder de una forma mucho más eficiente, más ecológica, porque también nos vamos a acercar a los clientes donde están geográficamente localizados y donde están las mayores demandas de los bioenvases a nivel mundial. La ilusión lo es todo. Estamos continuamente creando cosas nuevas, características nuevas de producto, mejorando nuestra tecnología patentada, pero mejorándola día a día, buscando nuevas alternativas, creando nuevas características tanto de nuestras máquinas como de nuestro producto, y al final conjuntamente. Y eso lo que nos hace es tener ilusión, porque siempre vamos a ver el futuro más adelante.
Ya sabemos hoy que lo que estamos haciendo es obsoleto según los ideales que tenemos de lo que tiene que ser en el futuro. Entonces, todo el equipo participa de eso. No soy yo, no es el equipo directivo, sino todos los miembros del equipo de Pack Benefit tienen la inquietud de seguir evolucionando, de seguir creando, porque además han visto toda la trayectoria de estos últimos años. Entonces ven que eso es verdad, que sí se está dando y por tanto genera incluso más ilusión y es el ingrediente fundamental para seguir creando nuevas cosas. Los valores es un ejercicio que hicimos hace muchos años cuando entramos el nuevo equipo y nos definimos personalmente cómo somos y pusimos esos valores personales en la empresa. Es decir, que dentro de Pack Benefit somos como somos. No tenemos que cambiar nuestras características y nuestros valores personales dentro de la empresa. Por tanto, la excelencia, el compromiso, la responsabilidad, la transparencia, la tenacidad, esos son nuestros valores personales, lo cual nos hace trabajar mucho más a gusto. Entonces, cada uno nos vamos siempre identificando más con uno que con otro a lo largo de los años, y en función en qué etapa esté la empresa, pues hay momentos que tenemos que tirar más de tenacidad, otros días que vamos a tener que tirar mucho más de compromiso, de unirnos, de estar cooperando unos con los otros, cooperando con nuestros clientes, con nuestros accionistas, con todos los que rodean también Pack Benefit. La única forma de seguir liderando es seguir mejorándonos. O sea, yo os pongo siempre una analogía a todo el mundo, que es cuando se empezó a fabricar el automóvil, tenían muchísimas carencias. Entonces, claro, si miras hacia atrás, los 150 años de la historia del automóvil pasan de 4 ruedas y una carcasa a vehículos de una tecnología altísima. Bueno, nosotros estamos en esos comienzos, pero en la industria del bioenvase. Mucho que crecer, sabemos muchas de las cosas que tenemos que seguir desarrollando, otras las desconocemos, y que también ilusiona nos vamos a ir encontrando cosas nuevas por el camino. Y eso es, el I+D+I es lo que nos garantiza un futuro de éxito. Pues mira, uno de los ingredientes más importantes de Pack Benefit probablemente es la juventud del equipo. Tenemos un promedio de edad que ronda los 30 años. Hay mucha gente que está por debajo de 30 años para hacer un promedio de 30. Y eso hace que tengamos muchas inquietudes y que todo el equipo de Pack Benefit participe en las mejoras. No solamente, de hecho hay una gran diferenciación de otras empresas industriales. Nosotros no tenemos departamento de I+D, porque el I+D está en cada una de las personas y cada una de las áreas. Por lo tanto, es mucho más distribuido, y la generación de ideas y la generación de creaciones de nuevas características. Que sigamos creciendo, que sigamos ilusionados, que trabajemos felices, que trabajemos contentos y que cada día mejoremos. Es la mejor forma de seguir trabajando con las mismas ganas y con el mismo ímpetu que hemos venido haciendo en los últimos años.